Profesora, compañeros, muy buenas tardes. A continuación será presentado el siguiente caso, denominado Los Chacales de Catepec. Universidad Rosario Castellanos, licenciatura en Derecho y Criminología, Grupo G403 a distancia. Presenta alumno Jorge Alberto Ávila Calderón. En los suburbios del municipio de Catepec, en la colonia Jardines de Morelos, en el año de 1991, se suscitó un hecho antisocial que fue marcado para toda la sociedad. Una familia de clase media fue masacrada de una manera extremadamente violenta, consecuencia de una deuda insignificante, la estadística delictiva, la vulnerabilidad de las víctimas y consumo excesivo de alcohol. La familia Chávez López estaba conformada por 6 integrantes: Alejandro N., Fede N., Lorena N., Erika N., Jazmín N. y Alejandro Jr., el hijo menor. Alejandro y Fede eran propietarios de dos escuelas primarias quien Fede administraba. Alejandro además generaba ingresos de la compra y venta de autos americanos clásicos, quien los arreglaba y los vendía obteniendo buenas ganancias. Sus hijos llevaban una educación como todas las familias acomodadas, en donde Lorena, de 13 años, ya comenzaba a llamar la atención de los jovencitos de su edad que la pretendían. Era sin duda una familia exitosa y ejemplar para la sociedad y sus vecinos. ¿Quién se iba a imaginar un crimen tan espantoso? El 1 de diciembre de 1991, la familia fue invitada a un evento social y se encontraron con el mejor amigo de Alejandro, Salvador Galarza, con quien convivieron hasta las 22 horas. Cuando deciden retirarse del dicho evento, dejan a Fede y a los niños en las puertas de su hogar, y Alejandro y Salvador se retiran para seguir la fiesta. Horas más tarde, al llegar al domicilio de Alejandro y al intentar abrir la puerta, nota que no trae llaves, por lo que decide brincarse por una ventana del balcón y se recuesta al lado de su esposa, cansado y borracho por el exceso de alcohol, cuando de repente es despertado por el ataque de su agresor, mirando a Fede amordazada y golpeada, en donde su primera reacción fue defenderse. El agresor comienza a apuñalar a Alejandro hasta dejarlo inconsciente y después apuñala a Fede, no dándose cuenta el agresor que en la cuna se encontraba Alejandro Jr., que recibió por la inercia una puñalada en la parte de la axila. Lorena fue violada en repetidas ocasiones, y Erika, la más pequeña, de igual manera, así como Jazmín. Todos tenían una corte en la yugular muy preciso. Siendo el 2 de diciembre, por la mañana, un vecino que regresaba de trabajar de mariachi se da cuenta que el niño estaba fuera de su casa, pensativo y lleno de sangre, por lo que de inmediato le habla a su esposa y llaman a las autoridades para entrevistarlo. Al lugar arriba personal de la fiscalía, policías, peritos, comienzan con las entrevistas a los vecinos, quienes no proporcionaban datos que ayudaran a esclarecer el crimen de los 5 integrantes,
El niño únicamente decía que sus papás estaban durmiendo, que los había operado un doctor y que no despertaban. El tiempo pasaba y después del levantamiento de los cadáveres, solo tenían una carpeta de investigación inconclusa, con indicios no muy fehacientes. La hermana de Fede era una esposa del familiar del gobernador. Esto hacía que la investigación por parte de la fiscalía fuera más exhaustiva y debía de tener resultados sobre el esclarecimiento de los hechos y la detención de los responsables del crimen. La fiscalía toma la decisión de llamar a un criminalista muy reconocido, el comandante Camarena, por los resultados de sus investigaciones y la presión social que se estaba ejerciendo por este caso. El comandante Camarena, Camarena toma la investigación llegando con la misma información. Comienza con la entrevista a los vecinos, a los empleados de las escuelas y a todo mundo cercano a la familia Chávez, en donde los empleados de las escuelas abren un camino y empiezan a salir las sombras de Alejandro. Manifestaban despidos injustificados, pagos incompletos de nómina, abuso laboral, roces con el sindicato de los trabajadores, etc. Los vecinos comienzan a manifestar que Alejandro era una persona muy clasista y que abusaba del poder y de su dinero para solicitar servicios, y cuando eran concluidos no los pagaba. Pero, ¿por qué matarlos con tanta hazaña? El teléfono de Camarena suena, y al contestar, una voz alterada le da informes del asesino, datos y lugar donde podía ser encontrado. Camarena, jugando su reputación y su carrera, apuesta por la llamada. Al llegar al lugar, se da cuenta que es un taller de hojalatería y que el propietario se llamaba Cipriano Luna. Al hacerse pasar por un cliente, con apoyo de su equipo, al tener amoldada la situación, comienza a realizar preguntas sobre la familia Chávez, y al mostrar la foto, se pone nervioso y trata de sobornarlo. Julio Cipriano Luna, de 28 años, Adán Robledo, de 20, y Alejandro Cruz Ramírez, de 18 años, confesaron haber acudido al evento del 1 de diciembre de 1991, en donde Cipriano se había acercado a Alejandro y después de cobrarle una deuda de 600,000 pesos por la reparación de un vehículo clásico que él mismo había pintado, Alejandro muy despotamente le dice que se largue y que no le va a pagar nada, que era un muerto de hambre, por lo que Cipriano se retira con el coraje y sigue consumiendo alcohol. Adán Robledo confesó que llevaba tiempo pretendiendo a Lorena, la hija mayor de Alejandro, y que la fiesta era el momento ideal para hablar con ella, que Alejandro lo sorprende y le prohíbe acercarse a su hija, y que no eran de la misma clase. Al salir del evento, los tres indiciados, Cipriano, Adán y Alejandro Cruz, tambaleándose, pasan por la casa de los Chávez y al ver la ventana abierta se introdujeron, y por el coraje que llevaban, la inconsciencia del alcohol y la soledad de la noche,
llevaron a cabo el crimen que terminó con la violación de Lorena por parte de Adán, las hijas acuchilladas porque no dejaban de llorar, y Cipriano, al forcejear con Alejandro, apuñala a los dos. Justo cuando se retiraban, Alejandro Cruz escucha un susurro y se regresa para realizarles una cortada en la yugular a cada uno de los heridos, para que no quedaran con vida, ya que tenía experiencia porque se dedicaba a matar borregos para su venta. Después de varias horas de declaración y del allanamiento de las viviendas de los detenidos, se encontraron evidencias y objetos de las víctimas. El 21 de marzo de 1992 se les declara culpables por los delitos de asociación delictuosa, portación de arma prohibida, abuso sexual, homicidio, dolo, que sumaron 250 años como sentencia en un penal de máxima seguridad. En este caso, la victimización comienza desde los abusos de Alejandro para con sus empleados, y que dentro de ellos Cipriano resultó ser víctima directa al ser violentado económicamente por un trabajo que no se pagó. El medio geográfico y la estadística delincuencial marcaba como zona de alto riesgo la misma zona. Por tanto, la ignorancia, la vulnerabilidad, los efectos del alcohol y el coraje de una víctima genera la muerte de otras víctimas indirectas que se da y se facilita por el conocimiento entre ellos. Como podemos ver, se genera en ambas víctimas la victimización primaria, porque recae el proceso en el sufrimiento de la persona, directa o indirectamente. Es consecuencia de la primera, explica y recae sobre las personas que tienen una relación estrecha con el agredido. En el caso de Alejandro Jr., el proceso de victimización hace referencia a la manera y mecanismos por los que una persona o un grupo llega a adquirir el carácter de víctima, como es el caso de Fede y las hijas. En el caso de Alejandro Jr., el proceso de restitución o resarcimiento del impacto o secuelas emplea el proceso de la desvictimización. Por tanto, podemos mencionar que más que un delito, es un crimen,